Mañana se cumplen 25 años de la masacre de La Rochela, cerca de Santander, donde un comando paramilitar denominado Los Macetos, con apoyo de algunos militares, asesinó a 12 integrantes de una comisión judicial que investigaba varias violaciones de derechos humanos en esa zona. A esta hora, Iván Cruz se encuentra en los juzgados de Palo Quemado, donde se realiza una misa en honor a la memoria de las víctimas y de sus familias. Iván, buenas tardes. Se adelante con la información. Hola Mayra, efectivamente aquí en los juzgados de Palo Quemado en pocos minutos se dará inicio a la misa de conmemoración de los 25 años del asesinato de 12 funcionarios de una comisión judicial del CTI y la Fiscalía. Me acompaña el hijo de una de estas personas asesinadas el 18 de enero de 1989 en La Rochela. Se trata de Daniel Hernández. Recuérdenos brevemente cómo pasaron los hechos ese día allá en La Rochela. Pues los hechos sucedieron el día 18 de enero del año 1989 en el municipio de Simacota, Santander, más exactamente en la vereda La Rochela. Mi papá, con compañía de los otros 11 funcionarios de los antiguos juzgados de instrucción criminal, estaban adelantando la investigación de la desaparición de los 19 comerciantes hacia el año 87. Ellos se encontraban realizando esta investigación cuando fueron abordados por personas que se hicieron pasar por guerrilleros y los cuales ejecutaron la acción para acabar con la vida de ellos. Perfecto, Daniel. Lo invito a que veamos una nota que preparó Noticias Capital de contexto sobre más detalles de esta masacre. Gracias. El 18 de enero de 1989, cerca del corregimiento de La Rochela, en Simacota, Santander, ocurrió la masacre de La Rochela, perpetrada por un grupo paramilitar contra una comisión judicial que investigaba varios crímenes relacionados con violaciones de derechos humanos en esa zona del país. Paramilitares al mando de Jesús Alonso Vaquero, alias el Negro Vladimir, conocidos como Los Macetos, con apoyo de narcotraficantes como Gonzalo Rodríguez Gacha y algunos militares, asesinaron a 12 de los 15 funcionarios judiciales. El 11 de mayo del 2007, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por esta masacre y ordenó reabrir investigación por el crimen y juzgar a los autores materiales e intelectuales, así como desarrollar actos de reparación simbólica y administrativa. En junio del 2009 fueron llamados a indagatoria de los generales del ejército en retiro Faruq Yanine Díaz, quien falleció 2 meses después, Juan Salcedo Lora y Alfonso Vaca Parilla, además del excongresista santanderiano Tiberio Villarreal y el jefe paramilitar Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez. Según el colectivo de abogados José Albert Restrepo, entre 1979 y 1991, un promedio anual de 25 jueces y abogados fueron asesinados o sufrieron algún tipo de atentado, y entre 1979 y el 2009 se cometieron más de 1.400 hechos de violencia contra la rama judicial. Defensores de derechos humanos le hacen un llamado al Estado colombiano para que cumpla totalmente la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Fiscalía General de la Nación para que investigue a fondo y honre la memoria de sus funcionarios. Señor Daniel Hernández, esta era la nota de contexto de lo que pasó ese día allá en La Gabarra, en La Rochela, en Santander. Bueno, ¿cuál es la situación actual jurídica de este proceso? La situación actual es que se sigue generando impunidad. Después de 25 años de la masacre, de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde condena al Estado colombiano no solo por omisión sino también por acción, en donde se determina que el Estado es el que mata a sus propios funcionarios o interviene en esta masacre. A la fecha de hoy solo se ha proferido una condena que es la de alias Vladimir, jefe de la organización paramilitar Los Macetos. ¿Qué pasó con los altos militares involucrados en esta masacre? Hasta el momento no se ha decidido nada en contra de ellos. Se ha esperado a que como lo que pasó con el general Faruq Yanine Díaz, que murió un mes antes de poder rendir indagatoria, y los otros vinculados, como son hasta el ex senador Villarreal y los otros 2 generales y diferentes funcionarios del ejército, no han sido ni siquiera llamados a juicio. No se ha definido ni siquiera, la Fiscalía no vio viable la imposición de medidas de aseguramiento, ya que aparentemente se argumenta que no existen indicios graves de responsabilidad. Sí. Rápidamente, usted me comentaba fuera de cámaras que siguen recibiendo amenazas. Nosotros estamos amenazados, son 3 familias las que se encuentran amenazadas, las familias que siempre han sido las activistas y han liderado este proceso a través de los 25 años, familiares de las personas asesinadas. En estos momentos tenemos medidas de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección, mi mamá, Luz Nelly Carvajal, Esperanza Mantilla y Daniel Ricardo Hernández, quien habla, pero tristemente hoy también tengo que informar en estos 25 años de conmemoración que la Unidad Nacional de Protección me notifica
que mi riesgo sigue siendo extraordinario, que sigo siendo una persona que está en peligro su vida, pero aún así lo que hacen o la determinación que toma la Unidad Nacional de Protección es desmontar parte de mi esquema de seguridad. Daniel, muchísimas gracias. Esta es la información que se genera a esta hora de la tarde aquí en los juzgados de Palo Quemado, donde en pocos minutos se dará inicio a este homenaje a las víctimas, a las 12 víctimas de la masacre de La Rochela. Siguen ustedes con más noticias, Capital.